Ya preparándose para la vuelta a casa, Sayon le dice a su hermana que tiene hambre. Eve decide que deberían de comprar algo aprovechando que están fuera, y les pregunta a Noelier y Rachel qué les gustaría comer. Ambos hermanos dragones se encuentran compartiendo algún secreto. Noelier le dice a Eve que su pequeña hermana olvidó algo en el callejón. Eve, con una sonrisa acogedora, se agacha a la altura de Rachel y le pregunta qué fue lo que perdió, y le promete ir juntas a buscarlo. La pequeña nerviosa le comunica que quiere ir con su hermano. El hermano le promete que volverán pronto y le pide que se adelante con Sayon. Nuestra protagonista, al verlos más unidos, se alegra. Los hermanos fueron a buscar al desagradable hombre, el cual acorralado les pregunta qué les pasa. Y entre gritos le dice que ya recibió una golpiza y les cuestiona qué más quieren de él. Rachel le aclara que lo de antes fue por lo que le hizo a ella y a Sayon, pero que ahora tiene que pagar el precio por poner triste a su hermana Eve, y le pregunta a Noelier si no tiene razón. Luego de que le dieran su merecido a ese maleante, por la noche, Eve se encuentra arropando a los pequeños que ya están dormidos. Noelier se le acerca a preguntarle si está todo bien. Nuestra protagonista le contesta que cree que sí, y que los niños se ven tranquilos. Noelier le aclara que eso no era lo que preguntaba, y le explica que le preguntaba si ella se encontraba bien, causando la sorpresa en Eve. Noelier le acerca la mano hacia su cara, toca su mejilla, y le dice que está hinchado. Nuestra protagonista nerviosa se da cuenta de que era por eso, le dice que ella está bien, y que en ese momento estaba tan asustada que no se dio cuenta. Con una sonrisa le admite que siente que todo fue su culpa. El líder dragón le dice que no es su culpa, que no tiene que cargar con toda la responsabilidad, y le pide que no se culpe por lo que pasó con los niños. Le expresa que está haciendo un excelente trabajo cuidándolos, ocasionando la sorpresa y sonrojo de nuestra protagonista. Él se agacha y le dice que ella solo quería proteger a los niños. Y mientras la mira fijamente le solicita, si no es molestia para ella, tal vez podrían juntos cuidarlos. Eve, antes de que él termine su frase, se levanta abruptamente, y le exclama que tiene que salir a buscar hierbas. Sale lo más rápido que puede de la casa, mientras deja a un confundido dragón atrás. Afuera de la casa, Eve intenta calmarse, piensa que pasaron muchas cosas ese día, y que lo que dijo Noelier la sorprendió. Cree que esa es la razón por la que su corazón late tan frenéticamente. Decide que volverá recién cuando su corazón esté más calmado. Al día siguiente, nuestra protagonista se encuentra enferma en cama, y los pequeños tratan de ayudarla. Rachel le pregunta si se encuentra bien, a lo que Eve le responde que se siente un poco mal, y se pregunta cómo pudo pescar un resfriado solo por salir un momento. Y opina que, como persona del norte, su orgullo está herido, ya que ni Sayon se enferma. El pequeño lobito le pregunta a su hermana si está bien y le pide que no se muera. Eve lo tranquiliza diciéndole que está bien y que no morirá. Una mano gentil se acerca, es Noelier, que le pide permiso para tomarle la temperatura. Le dice que tiene fiebre y que necesita algunas medicinas. Eve, al escucharlo, le señala que hay unas hierbas medicinales en la mesa. El joven le comunica que las servirá para ella. Nuestra protagonista le agradece y le pide perdón por tener que pedirle algo así a un invitado. Él le dice que no es nada, y que ya regresa. Los pequeños siguen a Noelier. Sayon le dice que quiere ayudarlo, mientras Rachel le responde que él ni siquiera puede manejar el fuego. Eve en cama los escucha discutir sobre cuál es la hierba que deben hervir. Se deciden por la hierba más bonita, suponiendo que esa es para el resfriado, que es la azul. Eve cae dormida sin poder decirles cuál es la correcta. Luego, Noelier le pide a nuestra protagonista que se despierte, y le comunica que ya está lista la hierba medicinal, que beba un poco y vuelva a dormir. Ella le comenta que le duele mucho la cabeza, él le dice que está caliente, y beberlo le ayudará. Se toma las hierbas medicinales, y le extraña que sea tan amarga. Noelier le dice que hizo un buen trabajo y, mientras la ayuda a acostarse, le comenta que dejará el resto de la medicina en la mesa, así la toma cuando se levante. También le dice que se irá con los niños a buscar un poco de agua potable. Eve no sabe si es porque está enferma, pero su tacto hace que su corazón se fuera y viniera entre el cielo y el infierno. Sintiendo su cálido toque, cayó en un sueño profundo. Más tarde, sin planearlo y sin quererlo, nuestra protagonista se despierta, se asombra pensando que durmió mucho, se pregunta si habrán podido conseguir agua. De repente, se sorprende porque nota que sus manos son distintas, y que incluso tiene una cola.
Totalmente en shock, se pregunta si acaso se convirtió en lobo. Abrumada por la situación, se pregunta cómo es posible que se haya convertido en animal, concluye que tal vez es solo un sueño, porque recuerda que se quedó profundamente dormida. Así que decide mantener la calma y volver a dormir, deseando que todo vuelva a la normalidad cuando despierte. Pero el tiempo pasa, y nada cambia, ocasionando la preocupación en nuestra protagonista. Entre llantos se da cuenta de que no es un sueño, y que solo está intentando negar la realidad. Se pregunta qué fue lo que le provocó esa transformación repentina. Al usar su olfato, nota un olor peculiar proveniente del té medicinal que Noelier le dio. Se pregunta por qué huele tan terrible, antes no se había dado cuenta del olor debido a que tenía su nariz tapada. Recuerda que ella le pidió que preparara el té con las hierbas de la cesta, y que él, confiado, le dijo que lo haría y que confiara en él. Se pregunta qué fue lo que salió mal, si lo que tenía que calentar era una hierba sin efectos secundarios, se preocupa que haya añadido algo más, y decide buscar en la mesa. Al ver lo que hay en la mesa, se da cuenta de que es la hierba extraña que le dio el cliente regular. Preocupada, se cuestiona si eso fue lo que le dieron. Se pregunta por qué el cliente se lo tuvo que dar a ella. Alarmada, se pregunta qué debe hacer, ya que en el pasado nunca se había convertido en un lobo completo, y no sabe cómo volver a la normalidad. Piensa que si los dragones regresan antes de que recupere su cuerpo original, puede significar el fin de su vida, y eso la aterra demasiado, cree que la atacarán por sentirse engañados. Concluye que lo mejor que puede hacer ahora es salir de la casa, y volverá cuando los efectos de las hierbas hayan pasado. Al intentar abrir la puerta, se percata que no puede abrirla con sus patitas de lobo. Pero de repente se abrió la puerta, porque fue Rachel quien abrió. La pequeña se encuentra diciéndole a Sayon que probablemente su hermana está dormida, porque escuchó que es importante descansar cuando se está enfermo. Nuestra protagonista quedó pasmada ante su aparición. La pequeña, al entrar, nota al lobo e intercambian miradas. Eve está nerviosa de que la descubra. Nuestra protagonista, al ver la expresión de Rachel, se pregunta si la pequeña antes era capaz de hacer esa clase de expresión. Asustada, piensa si acaso descubrió su identidad. Pero lo que no sabe, es que Rachel apenas la vio, la reconoció. Sayon asoma su mirada para ver qué está pasando, y al ver el lobito dice que es asombroso. Piensa que tal vez Sayon no se dé cuenta debido a que cuando él nació, se adentraron en la profundidad del bosque y nunca volvieron a ver a otro lobo, además de que ellos nunca han sido lobos completos. El pequeño Sayon al ver detenidamente al lobo, dice que esas orejas, y esa cola se le hacen familiar, e intenta decir que se parece a su hermana, pero antes que lo diga, Rachel lo silencia, y le dice que es un perro. Y que recuerda haber visto perros antes, así que está segura de que es un perro. Sayon le pregunta cómo es que recuerda haberlos visto antes, y si acaso su memoria regresó, dejando sin palabras a la pequeña. Eve se sorprende de que su hermano justo ese día sea muy inteligente. Sayon comenta que deberían de enseñar al cachorro a su hermana, pero al ver que no está en su cama, se pregunta dónde está. Sospechando, se pregunta por qué su hermana se fue y dejó atrás a un cachorro. Nuestra protagonista se encuentra en apuros, deseando que justo ahora no se le dé por jugar al detective. Sayon la mira sospechosa, activa su inteligencia justo cuando menos se necesita. Antes de que su hermanito la descubra, Eve decide distraerlo comportándose como una linda cachorrita. Lo cual funciona, Sayon le dice que es muy adorable mientras rasca su barriga. Rachel se queda pasmada, pero entiende el movimiento que tuvo que hacer Eve, y le dice a Sayon que es como dijo, es un perro. A nuestra protagonista le duele un poco el orgullo de que la llamen perro. Rachel le explica a Sayon que probablemente su hermana salió un rato afuera, ya que debe sentir mucha fiebre. Tal vez salió para refrescarse un poco, Sayon le dice que entiende. Rachel murmura que le habrá pasado a Eve. El pequeño le muestra a Ruby las patitas suavecitas del cachorro, mientras nuestra protagonista se mortifica. Rachel piensa que Sayon debería sentir lástima y simpatizar con su pobre hermana cuando está luchando por actuar como un perro, en lugar de divertirse así. La pequeña le dice que eso no importa ahora, su hermano volverá pronto, y tienen que pensar qué van a hacer con la perrita. Nuestra protagonista se asusta, se había olvidado de Noelier. Antes de que pudieran planear algo, aparece el hermano mayor, provocando el temor en Rachel y nuestra protagonista. Noelier, muy serio y molesto, les dice que hace eso allí. Eve siente que está en serios problemas.
se pregunta si debería actuar linda y tierna con Noelier, pero lo descarta porque no cree que ese truco funcione con él. Presa de su miedo, empieza a temblar y realmente no sabe qué hacer. Rachel la abraza y le dice a su hermano que es solo una perrita. Le argumenta que ahora es suya, entonces él no puede tocarla y que además es linda, provocando que Noelier se sorprenda. Le dice que si él quiere que vivan juntos, será mejor que mire mejor, porque no es una cachorra ordinaria. Noelier reflexiona y piensa por qué de repente su hermanita hace algo que nunca ha hecho antes, y qué es eso de vivir juntos y de que no es ordinaria. Luego nota algo, y se pregunta dónde está Eve. Mira la mesa desordenada, y su cama vacía, pareciendo que salió apresuradamente. Y de repente apareció un cachorro en la casa. Se da cuenta de la posible identidad de la cachorra. Eve lo mira y piensa que de repente su mirada se oscureció. Se pregunta qué pasará si Noelier de repente enloquece, y explota en ira, se aflige de que pueda lastimar a los niños con sus llamas. Pero decide que no lo va a permitir, y piensa que tiene que detenerlo de alguna manera. Así que, firmemente, se para delante de los niños, lista para la acción. Rachel trata de calmarla. Pero Eve está decidida a defender a los niños, es por eso que, con coraje y valor, decide actuar linda para Noelier, con la esperanza de que lo deje pasar. Noelier traga saliva, ocasionando que nuestra protagonista se asuste, ya que piensa que no funcionó. Entre lágrimas ya se despide de su vida, no puede creer que muera como un perro, es decir, como un lobo. Pero Noelier le dice que es linda, Eve se asombra ante sus palabras, y él le dice a su pequeña hermana que puede entender lo que le dijo, que el color de los ojos del lobo, el color de su pelaje, es una belleza muy tierna que ya ha conocido. Y mira con una mirada cálida a Eve en su forma de lobo. Nuestra protagonista no puede creer que logró engañarlo. Noelier le dice que es una cachorra muy extraña y la acaricia. Al principio, Eve estaba tensa, pero luego no pudo resistir sus caricias. Piensa que siempre y cuando él pueda perdonarle la vida, no es tan malo actuar lindamente. Noelier se ríe de cómo finge que le gusta ser tratada como perro, en el fondo piensa que no es necesario que lo lleve tan lejos. Se levanta y les comunica a los pequeños que irá a conseguir algo de leña. Rachel le pregunta qué pasará con la perrita, a lo que el hermano le pide que siga cuidándola, como lo venía haciendo. Eso hace que Rachel se ponga muy contenta, le pregunta a su hermano cuándo regresará, a lo que él le responde que le tomará un buen tiempo volver, y como parece que Eve salió a dar un paseo, les pide que cuiden bien de la casa. Ya fuera de la casa, cae al piso, y piensa que otra vez estuvo a punto de actuar agresivo, y que al principio no pensó que ese lobo fuera Eve. Si no hubiera sido por Rachel, está seguro que la hubiera atacado, tan pronto la vio. Preocupado, se pregunta qué debería hacer, cuando la ira nubla su juicio, con su incontrolable poder y con él mismo. Una vez que se fue el hermano mayor, Rachel y Eve al fin se pueden relajar. Rachel le dice a Sion que deben ir a la cama. El pequeño le pregunta por qué tan pronto, ya que quiere seguir jugando. Ella le dice que los cachorros deben irse a dormir temprano, supone que será mejor que Eve vuelva a la normalidad mientras ambos están dormidos. Arropa a Eve lobo, y le dice que es hora de ir a la tierra de los sueños. Nuestra protagonista piensa que Rachel salvó su vida porque pudo detener a Noelier, y le agradeció con un lengüetazo. Intranquila, se pregunta si podrá volver a la normalidad rápidamente, se asusta de no ser capaz de hacerlo. Pero el sueño la está venciendo, y desea que los efectos de la medicina se vayan pronto. Tras un tiempo y dormida con los niños, su cuerpo volvió a la normalidad. Luego, Noelier volvió con la leña. Y encontró a los niños junto a Eve durmiendo. Se alegra de que haya podido volver a la normalidad. Mientras la arropa, piensa que se debió de haber sorprendido al convertirse en un lobo repentinamente. En el fondo opina que se veía muy linda. Al verla plácidamente dormida, se pregunta cómo reaccionaría si se entera de que él ya sabe que es un lobo. Con temor cree que tal vez podría huir. Piensa que al principio quería conocer su identidad, y usó a Rachel como excusa para mantenerla a su lado. Si fuera ella el lobo de la leyenda, tendría que quitarle el corazón para poder mantenerse vivo. Sin embargo, entre más tiempo pasa con Eve, más consciente es de sus sentimientos. Recuerda cuando Eve se preocupaba por los niños al decirle que tengan cuidado, al igual que con él, cuando le pidió que se cuide al regresar. Reflexiona que emociones que nunca antes había experimentado, empezaron a surgir poco a poco,
y ya no quiere lastimarla, mucho menos perderla. Solo desea quedarse siempre a su lado, pero para hacer eso realidad, hay algo que necesita hacer primero, para hacer que Eve lo elija. Mientras Eve duerme, murmura que tiene frío. Noelier, al escucharlo, decide calentarla con su toque. Con la esperanza de algún día ser el hombre que le gusta, piensa que tal vez si pudiera controlar su poder a voluntad, la podría calentar tanto como quisiera. Al sacar su mano de la cara de Eve, ella media dormida, se lo impide porque le gusta su calidez. Y lo atrae hacia ella, provocando que Noelier se ruborice, y su corazón empiece a latir con fuerzas. Él siente como si en un segundo estuviera flotando en el cielo, pero luego se hunde pesadamente. Y en medio de ese caos, le reza a un Dios que nunca creyó, para que ella lo elija y lo ame, como él la ama a ella. Por la mañana, nuestra protagonista se despierta por el cantar de los pájaros. Y siente que el día está más cálido que de costumbre. Pero al darse cuenta de que no es normal que esté así de cálido, se levanta abruptamente. Y nota a Noelier durmiendo a un costado de la cama, mientras sus manos estaban sujetas. Ruborizada, se pregunta por qué está durmiendo mientras sujeta su mano, se cuestiona si lo hizo para que ella no tuviera frío durante la noche y enfermara de nuevo. Se preocupa que no haya descubierto sus orejas y cola, y revisa si no las tiene al descubierto. Fantasiosamente, piensa que tal vez la está sujetando para interrogarla apenas despierte, se pregunta si debería huir antes que despierte. Pero él ya despertó, y la llama por su nombre. Nuestra protagonista nerviosa le desea buenos días. Noelier, al ver que siguen sujetados de la mano, le pregunta si todavía siente mucho frío, ocasionando la confusión en nuestra protagonista. Él le cuenta que su temperatura bajó mucho porque fue a dar un paseo muy tarde por la noche. Eve no entiende de qué está hablando, pero después recuerda que él se fue de la casa pensando que ella había salido. Ansiosa le responde que sí es cierto, que salió a caminar por mucho tiempo y le dio mucho frío, y le pregunta si acaso fue ella quien le sujetó la mano durante toda la noche, a lo que Noelier lo confirma. Eve le afirma que generalmente no hace ese tipo de cosas, pero le agradece. Mientras tanto, Noelier piensa que es linda. Más tarde, Noelier les avisa que se tiene que retirar. Eve le pregunta a Rachel por qué no se vuelve a casa con su hermano mayor, ya que recuperó su memoria. La pequeña, con ojitos tristes, le responde que aún no recuperó su memoria. A Eve le parece extraño, pero la calma diciendo que entonces se puede quedar un poco más, mientras su hermano mayor observa su increíble actuación. Nuestra protagonista se disculpa porque siente que fue grosera por tomar su mano por toda la noche. Él la tranquiliza diciéndole que no se preocupe, y que está todo bien. Eve le dice que debió haber sido muy incómodo para él, y que si necesita algo, lo que sea se lo pida. Él se sorprende por su propuesta, y le pregunta si puede pedir lo que sea. Ella le contesta que sí, siempre y cuando sea cualquier cosa que pueda hacer. Noelier se acerca hacia ella y le pide si no es molestia, si puede acariciar su cabeza. Nuestra protagonista y la pequeña Rachel quedan sorprendidas ante su petición. Rachel se pregunta por qué está tan activo ese día, aunque no tenga idea de lo que pretende hacer, piensa que le dará una mano. Es por eso que, les dice que cree que Sion la está llamando, así que se tiene que ir. Causando la preocupación de Eve, ya que piensa que será muy incómodo si se quedan los dos solos. Noelier le explica que cuando la mano de Eve lo toca, el calor que siente por su cuerpo desaparece. Ella opina que está muy cerca, y le pregunta si quiere tomar su mano. Noelier le dice que eso estaría bien, pero cree que si toca su cabeza sería más efectivo. Ante la falta de respuesta, le pregunta si de casualidad le disgusta la idea de acariciarle. Nuestra protagonista se pone roja y cree que su cara es peligrosamente hermosa. Cabizbajo, Noelier le expresa que supone que pidió demasiado, y dramático le dice que solo se quedará con los recuerdos de esa noche. Eve se avergüenza y le comenta que suena muy extraño como lo está diciendo, ya que solo se agarraron las manos, y termina aceptando su petición. Al acariciar su cabeza, le pregunta si se siente mejor, a lo que Noelier le asiente. Mientras lo hace, el corazón de nuestra protagonista late con muchas fuerzas. Piensa que es una combinación extraña, el hecho de que un lobo acaricie al líder de los dragones. Unos días después, Eve se encuentra con los niños en la plaza del pueblo. Ella les advierte que recuerden no quitarse sus gorros, a lo que los pequeños muy contentos le dicen que sí. Después del último incidente que ocurrió cuando quedaron los niños solos en casa, decidió permitir que salieran con una única condición, y que solo podían salir junto a ella. Sion le pregunta a su hermana si pueden ir a la librería.
Nuestra protagonista piensa que es una buena idea, ya que podría aprovechar y comprar algunos libros. Dentro de la librería, les pide a los niños que miren en silencio, a lo que ellos felizmente aceptan. Ella piensa que ese día los niños están muy emocionados, y espera que tengan cuidado con sus gorros. Se sorprende por la aparición de un libro, se pregunta si acaso en ese mundo también venden novelas para adultos. Eso le recuerda a las novelas que leía en su vida pasada, y cómo le gustaba que los protagonistas masculinos lloraran hermosamente. Reflexiona que, ahora que tiene tiempo y dinero, debería poder leer unos cuantos libros. Además, es adulta ahora, así que decide comprarse ese libro. Se pregunta por qué hay una estantería vacía, y por qué no encuentra ningún libro sobre la historia de ese mundo. Le cuestiona al encargado cuál es la razón de que no hay ningún libro sobre historia, y si tal vez se agotaron. El encargado le dice que hace bastante tiempo esos libros se prohibieron. Sorprendida, nuestra protagonista le pregunta por qué. El encargado le cuenta que es debido a que últimamente hay muchos que emigran ilegalmente al mundo humano. Y se cuenta que el rey de los humanos está muy enfadado por eso, y antes de que las cosas empeoren, se decidió prohibirlos. Con el objetivo de que ya no se puedan comparar con ellos. Eve piensa que tal vez no debió de haber comprado ese libro, ya que no está muy interesada. Y se pregunta qué debería hacer si están atrapados en el norte por el resto de sus vidas. A unos pasos, Rachel se encuentra escuchando la conversación, con una mirada de preocupación y un poco aterradora. Ya en la noche, mientras Eve y su hermanito duermen, Rachel se encuentra buscando algo, ya que escuchó a su hermana Eve hablando del mundo humano en la librería, se cuestiona si está planeando irse. Preocupada, concluye que si ella se va no la podrá volver a ver, así que debe detenerla. Con su magia de fuego creó un ave fénix, y al cual le pide un favor, y es que le traiga el libro que compró Eve en la librería. Ya que sabe que es un libro que lee a escondidas, está seguro que es porque planea irse, y necesita averiguar qué está tramando. Al leerlo se da cuenta de que solo es una novela para adultos. Al ver un poco más del libro no puede creer lo que está viendo, se cuestiona si a su hermana Eve le gustan esas cosas. Rachel le pide a su ave de fuego, que recuerde esa parte, y que se lo envíe de inmediato a su hermano. Porque es información importante que necesita saber. El fénix de Rachel va directo a Noelier, a mostrarle la parte del libro que le encomendaron. Mientras tanto, después de conseguir la determinación de gustarle a nuestra protagonista, Noelier estuvo haciendo un gran esfuerzo para convertirse en un hombre que llora hermosamente. Pero molesto se pregunta cómo diablos hará para derramar lágrimas. A pesar de que ya leyó decenas de libros tristes, eso parece no funcionar para nada. Nota al fénix de Rachel en la ventana, y decide dejarlo entrar, preocupado de que algo le haya pasado a su hermanita. Pero el fénix le muestra los extractos del extraño libro, con la orden de Rachel, que le pide que debe saber los gustos de Eve. Al ver muy concentrado las escenas del libro, se pregunta qué diablos está viendo. Boquiabierto, se cuestiona si ese es el tipo ideal de Eve. En la escena aparece un hombre hiena, extremadamente musculoso y sexy. Noelier piensa que es exactamente lo opuesto a él. Abruptamente, decide que no es momento de seguir practicando su llanto, y que será mejor que lo vaya a comprobar él mismo. Uno de sus empleados le pregunta a dónde va a esas horas de la noche, Noelier le responde que al norte. El empleado le pregunta por qué tiene que ir de nuevo, si acaba de volver de allí. Trata de persuadirlo, porque mañana hay una reunión importante, pero Noelier le dice que volverá enseguida y le pide que no le siga. Procede a transformarse en dragón para ir volando, mientras el empleado le pregunta qué hay en el norte que lo hace ir con tanta prisa. Otro día, Sion y Rachel se encuentran jugando. En tanto, Eve los observa, ambos pequeños intentan invitarla a que se una a ellos. Eve les contesta que ella está bien allí, y que se ve que los dos se están divirtiendo. Al verlos disfrutar, piensa que tal vez debió dejarlos salir a jugar antes. Se encuentra un poco cansada, en realidad anoche disfrutó sumergiéndose en el mundo de la novela sin darse cuenta del tiempo, es la primera vez que ocurre después de su reencarnación. Pero cuando leyó el libro se sorprendió, ya que una de las líneas del protagonista en la novela era, he estado sufriendo por el calor toda la noche, es por eso que vine hasta aquí, lo que le pareció demasiado cursi, y el protagonista principal es un hombre hiena, con la piel bronceada y fuertes rasgos, y opina que es totalmente diferente a sus gustos. Nuestra protagonista lamenta no haber tenido más cuidado al escoger el libro. Piensa que un tipo saludable está bien,
pero le gusta más un hombre guapo que se vea más delicado. Le gusta que sus dedos sean largos, pero no que fueran demasiado gruesos. Es mejor si tiene el color de cabello oscuro en contraste de su piel clara, y debe de tener una dulce sonrisa. Le gusta a alguien exactamente como Noelier. Después de sonrojarse por sus fantasías, decide limpiar su mente, pidiendo que desaparezca. Escuchó un fuerte ruido detrás suyo en el bosque, al girarse para ver de qué se trata. Se da cuenta de que es Noelier, él también se sorprende por encontrarla tan rápido. Eve le pregunta qué hace allí, si hoy no era el día que habían pactado. Noelier le dice que no lo es, y al mirarla, piensa que definitivamente escuchó a Sion que a Eve le gustan los hombres que lloran hermosamente, pero la ilustración que Rachel le mostró era de un tipo completamente diferente, y ya no sabe cuál es la verdad. Así que se decide por intentar algo, y mientras desabrocha los botones de su camisa, le dice que ha estado sufriendo por el calor toda la noche, es por eso que fue hasta allí. Nuestra protagonista se sonroja ante esas palabras, se pregunta qué le pasa, además se da cuenta de que esas líneas son del mismo libro que leyó ayer. Cree que es solo una coincidencia, y puede que de verdad tenga mucho calor. Noelier, mientras se acerca, le pide que, por favor, lo enfríe. Eve se sonroja aún más, y sus instintos de lobo se dejan llevar, y concluye que es inevitable, porque es un lobo. Al mismo tiempo, Sion le dice a Rachel que es su turno y que a ella le toca tirar. La pequeña está absorta en la escena de su hermano y Eve, y se pregunta qué diablos está haciendo su hermano. Sion le pregunta si lo está escuchando. Según Rachel, le mostró lo que tenía que hacer para ganar el corazón de Eve, pero no entiende qué está haciendo en ese momento, piensa que por lo menos debió haberse bronceado un poco la piel, y no entiende por qué está actuando tan tímido. Cree que su hermano no es capaz de resolverlo incluso si le dan una pista tan grande como esa. Opina que si su hermano va a actuar de esa forma tan lamentable, sería mejor que ella se case con su hermana en vez de él. Mientras tanto, Sion sigue intentando jugar con Rachel, pero cansado de que lo ignore, decide que ya no quiere jugar con ella, y se va. Sion piensa que a veces Rachel dice cosas que él no entiende, y que ahora su hermano está jugando con su hermana. Se pone triste porque antes Eve solía jugar todo el tiempo con él. Trata de calmarse, ya que piensa que estará bien jugando él solo, y espera que después no le estén rogando para jugar juntos. Mientras paseaba por el bosque, encuentra un frasco y se pregunta qué es, y dice que es lindo. Pero no sabe que un hombre se encuentra cerca escondido en un árbol. Nuestra protagonista lo agarra de la ropa, y le pide que aunque tenga calor, no puede desabrocharse los botones frente a los niños de esa manera. Triste, Noelier piensa que él no le atrae a ella, porque no se parece a un hombre hiena, intenta disculparse. Pero de repente, Eve le acaricia en su cabello, y le dice que la última vez había dicho que así era más efectivo. En realidad Noelier se lo dijo porque sintió envidia cuando acarició la cabeza de Rachel, se siente muy avergonzado y ruborizado, y le sorprende que recuerde todo lo que le dijo. Nuestra protagonista con una cálida sonrisa le pregunta si está bajando el calor y si se siente mejor. Noelier piensa que para ganar su cálido corazón, tiene que hacer su mejor esfuerzo para entender más sobre su tipo ideal, y le contesta que le encanta. Mientras nuestra protagonista continúa acariciando su cabeza, él cree que toda esa situación es un poco vergonzosa. Eve le retira las manos porque cree que ya fue suficiente, y Noelier le agradece. Nuestra protagonista nota que su camisa quedó desordenada, le dice que se la va a acomodar porque lo abrochó a las apuradas. Le pregunta por qué se desabotonó la camisa, y que su cara está toda roja ahora. El apenado le explica que fue porque se apresuró debido a que estaba muy caliente. En el fondo, él opina que fue muy grosero de su parte hacer ese tipo de movimientos. Y le pide disculpas, mientras se cubre su rostro de la vergüenza, le promete que tendrá cuidado la próxima vez, y que si le desagrada cuando se sonroja, también tratará de no hacerlo. Nuestra protagonista, al verlo de esa manera, piensa en sus padres, y en su mente les dice que es la primera vez que conoce a su tipo ideal, pero lamentablemente es un dragón. En otro lugar del bosque, el pequeño Sion se encuentra levantando el extraño objeto que se encontró. Piensa que es muy lindo, que es como los ojos de Ruby, y que emana calidez. Contento, desea llevarlo a casa, pero es interrumpido por un extraño sujeto que lo saluda. Sion, preocupado, le pregunta quién es. El joven le explica que no es ninguna mala persona, pero Sion piensa que tiene una sonrisa rara. Recuerda que su hermana le dijo que tenga cuidado con las personas que tienen los ojos entrecerrados.
así que le dice al extraño que su hermana le pidió que no hable con extraños. El joven opina que, como era de esperarse, no será fácil, pero su especialidad es engatusar a niños cautelosos. Decidió sacarse su capucha, provocando la curiosidad y asombro de Saiyong. Su cabello verde empezó a cambiar de color hasta convertirse totalmente en blanco. El pequeño queda impresionado, y emocionado le dice que su cabello cambió, a lo que el joven le pregunta qué le parece y si no fue genial. Le cuenta que esa es una habilidad especial que tiene, porque es un camaleón. Sorprendido, Saiyong le pregunta qué es, el joven con una demostración, le cuenta que pueden cambiar el color de su cuerpo a voluntad. Saiyong le dice que eso es genial. El joven sabía que caería con eso, y con eso puede empezar oficialmente su misión. Le pregunta qué es eso que lleva en la mano, el pequeño le muestra y le cuenta que lo acaba de recoger del piso, el chico le comenta que se ve cálido. Saiyong contento le dice que sí, y que está muy caliente, a lo que el joven le contesta que entonces si se lo lleva a su hermana se pondrá muy contenta, ocasionando que el pequeño se sobresalte, y cambie su mirada a una un poco triste. El camaleón piensa que con un poco más de esfuerzo, tendrá al niño de su lado. Le cuenta que conoce un lugar donde puede conseguir muchos de esos, pero de repente el pequeño lobito empieza a llorar. El joven no sabe qué le está pasando y por qué de la nada empezó a llorar, se preocupa porque no tenía la intención de hacerlo llorar. El pequeño le cuenta que a su hermana le gusta mucho Ruby, el camaleón se pregunta quién es Ruby. El pequeño le continúa contando que su hermana quiere abrazar a Ruby todos los días porque ella es cálida, y se lamenta porque él es frío, de ahí que piensa que si tiene esa piedra su hermana lo abrazará más. Pero entre llantos dice que a su hermana ya no le gusta él, es por eso que capaz no tiene sentido darle algo. El camaleón incómodo le pregunta por qué habla de cosas tristes, rompe en llanto porque le rompe el corazón verlo así, ya que no puede soportar ver a alguien llorando enfrente suyo. Entre lágrimas lo intenta consolar, pidiéndole que no piense de esa manera. Le pregunta por qué su hermana lo odiaría, a lo que el pequeño le responde que es porque ella prefiere a Ruby, pero el joven le asegura que también lo quiere mucho a él. Mientras ambos lloran a coro, le dice que se dará cuenta cuando crezca, a lo que el pequeño le responde que su hermana se lo podría decir ahora, el joven le da la razón. Ya más calmados, el camaleón le pide que no odie a su hermana, y que aunque no lo exprese debe de pensar mucho en él, el pequeño conmovido lo entiende. Mientras le devuelve el pañuelo lleno de mocos, el pequeño le expresa que se siente mejor gracias a él, a lo que el joven incómodo le dice que es un alivio. Le anima a darle esa joya caliente a su hermana, asegurando que a ella le gustará, y que entonces toda la molestia que ha soportado desaparecerá. Aunque le advierte que puede que le duela un poco, piensa que aunque hayan compartido una fiesta de lágrimas debe de continuar con su misión. Y la misión es usar a ese niño como cebo para poder acercarse a ella. Recuerda a sus compañeros pidiendo que se ocupe de ello. Una voz interrumpe su conversación, le pregunta a quién le dolerá un poco, ocasionando un sobresalto en el camaleón, que se sorprende por la aparición de Rachel. La pequeña muy seria le pregunta al camaleón qué está haciendo allí. Y a Saiyong lo reprende por haber desaparecido de su lado, le dice que por su culpa no pudo terminar de escuchar lo que pasaba entre su hermano mayor y Eve. Antes de eso, la pequeña se encontraba chismeando a gusto. Cuando se alivió que la atmósfera rara había mejorado, se dio cuenta de que a Eve tal vez le gustan más los hombres tímidos. Es entonces que quiso contarle a Saiyong su gran descubrimiento, notó que había desaparecido. Se molestó mucho, y lo maldice diciendo cómo se atreve a desaparecer sin siquiera decir ni una sola palabra. Le reprocha a Saiyong porque no es más precavido con los desconocidos, le pide que vaya con ella ahora, mientras sigue siendo amable. El pequeño se encuentra nervioso y dudando, mientras el camaleón está totalmente sorprendido. Saiyong obedece a Ruby y se queda a su lado. Ella, muy molesta, le pregunta al camaleón quién fue quien lo envió, y le advierte que más vale que se lo cuente todo, provocando que el joven se ponga ansioso. Antes de que el camaleón se fuera al norte, en el sur, todos estaban ansiosos y nerviosos porque la pequeña dama y el líder no volvían del norte. Uno de ellos, preocupado, les comentó al resto, que parece que el líder tiene un compañero escondido en el norte. Ellos afligidos le preguntaron qué quiere decir con eso, y si no se tratará de un lobo, y si está seguro de lo que está diciendo. El hombre les aclaró que, por supuesto que está seguro, no lo está suponiendo, y además, no solo va al norte a menudo, sino que también empezó a leer libros de romances. Uno de ellos le pregunta si está seguro de que se trata del líder. Le pidieron a Camel, que se encontraba dormido,
que debía ir de inmediato al norte. Camel les preguntó qué es todo ese alboroto cuando él solo intenta dormir. Rápidamente, fue reprendido porque le habían pedido que no se duerma durante la reunión. Le pidieron que la próxima vez que el líder vaya al norte debe de seguirlo en secreto. Camel le preguntó cuál es el punto de hacer todo eso. Le solicitaron a Camel que se tiene que acercar a la supuesta compañera y entregarle esa gema, que es una joya refinada con el poder del líder, y es mortal para una persona promedio. Especialmente porque se le añadió más poder para potenciar sus efectos perjudiciales, y le pidió que recuerde, que ni siquiera deje que la pequeña Rachel toque la gema, ya que tiene los mismos atributos de fuego que sus llamas. El objetivo es, que si la persona con la que el líder se encuentra, está cualificada para ser su compañera de vida, una vez que toque la gema, ella debería de poder absorber el poder del líder en su interior. Camel le preguntó qué sucederá si no está cualificada, y el señor le contesta que obviamente no podrá resistir su poder, y arderá hasta los huesos. Es por eso que, Camel piensa que si le dice la verdad a Rachel, se molestará, así que no puede abrir la boca deliberadamente. Piensa que no tuvieron otra opción, ya que el líder y la pequeña dama no volvieron por mucho tiempo. Rachel, al ver que Sayon tiene la gema en sus manos, se pregunta si acaso esos bastardos están tratando de poner a prueba a su hermana Eve. Reflexiona que su hermana siempre fue agradable con ella y no quiere correr el riesgo de perderla. Por ese motivo, Rachel le pide a Sayon que le entregue la gema. El pequeño le pregunta si se refiere al frasquito, ella le dice que sí, porque es muy peligroso y prefiere ser ella quien lo sostenga. El pequeño acepta. Al ver que Rachel está por tomar la gema, Camel se asusta, así que decide quitárselas, y piensa que si sus fuerzas, la de Rachel con el líder, se chocan, podría poner en grave peligro a la señorita. La pequeña intenta sacárselo de la mano, porque sabe que también es peligroso para el camaleón. Camel se pregunta qué debe de hacer, y que por cómo se está comportando Rachel es cuestión de tiempo de que se lo quite. Así que, para sorpresa de los niños, se lo mete en la boca. Rachel, deprisa, le pide que lo escupa, trata de alcanzarlo, pero Camel se aleja manteniendo su distancia. La pequeña le grita que es muy peligroso si él lo tiene, pero el camaleón piensa que será más peligroso si lo tiene ella. Ya harta de juegos, Rachel le grita que, si no lo escupe, se lo sacará a la fuerza. Camel, al sentirse acorralado y al querer cuidar de la pequeña, decide tragarlo, provocando que Rachel quede afligida y Sayon confundido. La pequeña le grita que está loco, y se pregunta qué deben hacer ahora que se lo tragó. No pasó mucho tiempo para que los efectos perjudiciales de la gema empezaran a aparecer. Camel, pasándola mal, le pide por favor a la señorita que lo salve. La pequeña queda paralizada debido al miedo, piensa que al haber tragado el poder de Noelier no le queda mucho tiempo y morirá. De repente, un sentimiento de terror que había olvidado vuelve a resurgir. Es el sueño que la llevó hacia el norte, y empieza a recordar gritos de gente desesperada, que pedían ayuda y salvación, y una orden de que deben matar a todos antes que llegue el desastre. Se encuentra muy asustada y piensa que no quiere ser así como en su sueño. Una mano llega para tranquilizarla, es la del pequeño Sayon, que le pide que no se asuste, y le promete que él la protegerá. Rachel no puede creer que incluso cuando él está temblando de miedo, esté intentando protegerla. Es por eso que la pequeña decide calmarse, y no dejarse vencer por el miedo, porque si no Sayon también correrá peligro. Le pide al lobito que se quede detrás de ella. Intenta usar su magia de fuego, y le advierte a Camel que le va a doler. Pero es interrumpida antes de que pueda hacer nada, y algo es lanzado hacia Camel. Aturdido piensa que fue eso, y luego nota que es una piedra congelada. Es Eve, que grita que parece que alguien intenta perturbar sus pacíficas vidas. Le pregunta por qué tuvo que adentrarse en las profundidades del bosque a molestar, y le advierte que no se atreva a tocar a los niños. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.